Ok, sigamos con el prólogo del libro de los delitos y la pena de César Beccaria. Prólogo. Algunos restos de leyes de un antiguo pueblo conquistador, recopiladas por orden de un príncipe que hace 12 siglos reinaba en Constantinopla, misturadas después con ritos logombardos y envueltas en farragosos volúmenes de privados y oscuros intérpretes, forman aquella tradición de opiniones que en gran parte de Europa tienen todavía el nombre de las leyes. Y es cosa tan común como funesta ver en nuestros días que una opinión de Carsovio, un antiguo señalado por Julio Claro, un tormento sugerido con iracunda complacencia por Farrinazzi, sean las leyes obedecidas con seguridad y satisfacción de aquellos que para regir las vidas y fortunas de los hombres deberían de obrar llenos de temor y desconfianza. Estas leyes, esas de los siglos más bárbaros, se han examinado en este libro por la parte que corresponde al sistema criminal y cuyos desórdenes se intenta exponer a los directores de la felicidad pública, perdón, de la felicidad pública con un estilo que espanta al vulgo no iluminado e impaciente. La ingenua averiguación de la verdad, la independencia de las opiniones vulgares con que se ha escrito esta obra, es un efecto del suave e iluminado gobierno bajo el cual vive el autor de esta obra. Los grandes monarcas, los bienhechores de la humanidad que nos rigen, aman las verdades expuestas por los oscuros filósofos con una sencillez vigorosa, opuesta al impulso fanático de aquellos que se prevalen de la fuerza o de la industria. Rechazados por la razón y los desórdenes presentes son, para quien bien examina todas las circunstancias, la sátira y el saherimiento de las edades pasadas, y no de este siglo ni de sus legisladores. Cualquiera que quisiera honrarme con su crítica, empiece pues por conocer bien el fin a que se dirige esta obra, fin que he conseguido. Bien lejos de disimular la legítima autoridad serviría para aumentarla. Si se puede, en los hombres más la razón que la fuerza. Y si la dulzura y la humanidad la justifican a los ojos de todos. Las críticas mal entendidas que se han publicado en contra de mi obra se fundan sobre confusas nociones y me obligan a interrumpir por un instante mis razonamientos a los sabios lectores, a fin de cerrar de una vez para siempre toda entrada a los errores de un tímido celo o a las calumnias de la maligna envidia. Tres son los manantiales de donde derivan los principios morales y políticos reguladores de los hombres: la revelación, la ley natural y los pactos establecidos de la sociedad. Entre paréntesis, véase más adelante comentarios de Voltaire, donde se encuentra la respuesta a esta afirmación. Cierra paréntesis. No hay comparación entre la primera y las otras con relación a su fin principal, pero son semejantes en que en que conducen las tres a la felicidad de esta vida mortal. Considerar las relaciones de la última no es excluir las relaciones de las dos primeras. Antes bien, puesto que éstas, sin embargo, de ser divinas e inmutables, fueron depravadas de mil modos en los entendimientos de los hombres, admitiendo que éstos, malamente, religiones falsas y arbitrarias, nociones de virtud o de vicio, así parece necesario examinar separadamente de toda otra consideración. Lo que nazca de las puras convenciones humanas o expresas o supuestas por la necesidad y utilidad común, idea que toda, que todo sistema moral debe necesariamente convenir. Y será siempre laudable empresa la que contribuyese a reducir aún a los hombres más incrédulos y porfiados,
para que se conformen con los principios que les impelen a vivir en sociedad. Hay pues tres clases distintas de vicio y de virtud: la religiosa, la natural y la política. Estas tres clases no deben tener jamás contradicción entre sí, pero no todas las consecuencias y obligaciones que resultan de una son resultantes de las otras. No todo lo que pide la revelación lo pide la ley natural, ni todo lo que ésta pide lo pide la ley social, siendo entonces importantísimo separar lo que resulta de los pactos tácitos o expresos de los hombres, porque los límites de aquella fuerza son tales que pueden ejercitarse legítimamente entre hombre y hombre, sin un, sin una especial misión sin una especial misión del Ser Supremo. Así pues, la idea de la virtud política puede sin defecto llamarse variable. La que resulta de la virtud natural sería siempre limpia y manifiesta si las pasiones o la flaqueza de los hombres no la oscureciesen. Pero la que dimana de la virtud religiosa es siempre una y constante, porque revelada por Dios, inmediatamente está conservada por Él mismo. Sería pues un error atribuir a quien habla de convenciones sociales y de sus consecuencias principios contradictorios a la ley natural o a la revelación, porque no se trata de estas. Sería un error entre quien, hablando del estado de guerra antes del estado de sociedad, lo tomase en el sentido hobbesiano, esto es, de ninguna razón ni obligación anterior, en vez de tomarlo por un hecho nacido de la corrupción de la naturaleza humana y de la falta de un establecimiento expreso, sería un error imputar delito a un escritor que considera las emanaciones del pacto social, el no admitirlas antes del pacto mismo. La justicia divina y la justicia natural son por su esencia inmutables y constantes, porque la relación entre dos mismos objetos es siempre la misma. Pero la justicia humana, o bien política, no siendo más que una relación entre la acción y el vario estado de la sociedad, puede variar a proporción que se haga necesaria o útil a la misma sociedad aquella nación. Ni se discierne bien sino resolviendo las complicadas y mudables relaciones de las combinaciones civiles. Pero si estos principios esencialmente distintos se confundieren, no hay esperanza de raciocinar con fundamento en las materias públicas. A los teólogos pertenece establecer los confines de lo justo y de lo injusto, en la parte que mira la intrínseca malicia o bondad del pacto, y al publicista determinar las relaciones de lo justo o injusto político, esto es, del daño o provecho de la sociedad. Ni un objeto puede perjudicar al otro porque es manifiesto cuanto la virtud puramente política debe ceder a la inmutable virtud dimanada de Dios. Cualquiera, repito, que quisiere honrarme con su crítica, no empiece suponiendo en mis principios destruidores de la virtud o de la religión, pues tengo demostrado no ser tales los míos. Y así, en lugar de concluirme incrédulo o sedicioso, convénzame del mal lógico o de imprudente político. No se amotine por las proporciones que sostengan el interés de la humanidad. Hágame ver la inutilidad o daño político que puedan hacer de mis principios y la ventaja de las prácticas recibidas. He dado un público testimonio de mi religión y de mi sumisión a mi soberano con la respuesta a las notas y observaciones. Sería superfluo responder a otros escritos semejantes, pero quien escribiere con aquella decencia que tanto conviene a los hombres honestos y con aquellos conocimientos que me dispensen de probar los primeros principios de cualquier clase que fuesen, encontrará en mí no tanto un hombre que procura responder, cuanto un pacífico amante de la verdad. Introducción. Abandonan los hombres casi siempre las reglas más importantes a la prudencia de un momento o a la discreción de aquellos
cuyo interés consiste en oponerse a las leyes más próvidas, y así como el establecimiento de éstas resultarían universales ventajas, resistiendo al esfuerzo por donde pudieran convertirse en beneficio de pocos, así, de lo contrario, resulta en unos todo el poder y la felicidad y en otros toda la flaqueza y la miseria. Las verdades más palpables desaparecen fácilmente por su simplicidad, sin llegar a ser comprendidas de los entendimientos comunes. No acostumbran estos a discurrir sobre los objetos. Por tradición, no por examen, reciben de una vez todas las impresiones, de modo que solo se mueven a reconocer y remediar el cúmulo de desórdenes que los oprime cuando han pasado por medio de mil errores en las cosas más esenciales, a la vida y a la libertad. Y cuando se han cansado de sufrir males sin número. Las historias nos enseñan que debiendo ser las leyes pactos considerados por hombres libres, han sido pactos casuales de una necesidad pasajera, que debiendo ser dictadas por un desapasionado examinador de la naturaleza humana, han sido instrumentos de las pasiones de pocos. La felicidad mayor, dividida entre el mayor número, debería ser el punto a cuyo centro se dirigiesen las acciones de la muchedumbre. Dichosas, pues, aquellas pocas naciones que sin esperar el tardo y alternativo movimiento de las combinaciones humanas, aceleraron con buenas leyes los pasos intermedios de un camino que guiase al bien, evitando de este modo que la extremidad de los males les forzase a ejecutarlo, y tengamos por digno de nuestro reconocimiento al filósofo, que desde el oscuro y despreciado de su aposento tuvo valor para arrojar entre la muchedumbre las primeras simientes de verdades útiles, por tanto tiempo infructuosas. Comencemos ya, conocemos ya las verdaderas relaciones entre el soberano y los súbditos, y las que tienen entre sí recíprocamente las naciones. El comercio animado a la vista de las verdades filosóficas comunicadas por medio de la imprenta ha encendido entre las mismas naciones una tácita guerra de industria, la más humana y más digna de hombres racionales. Estos son los frutos que se cogen a la luz de este siglo, pero muy pocos han examinado y combatido la crueldad de las penas y la irregularidad de los procedimientos criminales. Parte de la legislación tan principal y tan descuidada en casi toda Europa. Poquísimos, subiendo a los principios generales, combatieron los errores acumulados de muchos siglos, sujetando a lo menos con aquella fuerza que tienen las verdades conocidas el demasiado libre ejercicio del poder mal dirigido, que tantos ejemplos de fría atrocidad nos presenta autorizados y repetidos. Y aún los gemidos de los infelices sacrificados a la cruel ignorancia y a la insensible indolencia. Los bárbaros tormentos con pródiga e inútil severidad, multiplicados por delitos o no probados o quiméricos. La suciedad y los horrores de una prisión, aumentados por el más cruel verdugo de los miserables que es la incertidumbre de su suerte, deberían mover esa clase de magistrados que guían las opiniones de los entendimientos humanos. El inmortal presidente de Montesquieu, entre paréntesis, el barón Montesquieu, 1689-1755, durante algún tiempo fue representante del Parlamento de Guyana. Ha pasado rápidamente sobre esta materia. La verdad indivisible me fuerza a seguir las trazas luminosas de este gran hombre, pero los ingenios contemplativos, para quienes escribo, sabrán distinguir mis pasos de los suyos. Dichoso yo, si pudiese como él obtener las gracias secretas de los retirados pacíficos secuaces de la razón, y si pudiese inspirar aquella dulce conmoción con que las almas sensibles responden a quien sostiene los intereses de la humanidad. Este sería tal vez el momento de examinar y de distinguir las diferentes especies de delito, como también el modo de castigarlo. Pero la muchedumbre y la variedad de crímenes, según las diferentes circunstancias en tiempos y lugares, nos echarían
en un detalle inmenso y fatigante. Por consiguiente, me contentaré con aplicar los principios más generales, las faltas más comunes y los errores más funestos, evitando igualmente los excesos de los que, por un amor mal entendido de la libertad, buscan introducir la anarquía, como también los de aquellos que quisieran someter a los hombres a la regularidad de un claustro. Pero, ¿cuál es el origen de las penas y sobre qué está fundado el derecho de castigar? ¿Cuáles pueden ser los castigos que convengan a los diferentes crímenes? ¿Es la pena de muerte verdaderamente útil, necesaria e indispensable para la seguridad y buen orden de la sociedad? ¿Son justos los tormentos y las torturas? ¿Conducen al objeto que las leyes se proponen? ¿Cuáles son los mejores medios de impedir los delitos? ¿Son las mismas penas igualmente útiles en todos los tiempos? ¿Cuál es su influencia sobre las costumbres? Todos estos problemas merecen que se trate de resolverlos con aquella precisión geométrica que triunfa de los artificios de los sofismas, de las dudas tímidas y de la seducción de la elocuencia. Me tendré por dichoso solo con tener el mérito de haber presentado el primero a la Italia de un modo más claro y extenso, lo que otras naciones se han atrevido a escribir y empiezan a practicar. Pero mientras sostengo los derechos del género humano y de la invencible verdad, si pudiese contribuir a salvar de una muerte horrenda algunas de las desgraciadas víctimas de la tiranía o de la ignorancia, que es igualmente funesta, las bendiciones y las lágrimas de un solo inocente, vuelto a las sensaciones de alegría y de felicidad, me consolaría del desprecio del resto de los hombres. Aquí hay una nota a pie de página que dice, Beccaria es demasiado modesto. No conozco nación alguna en la que antes que él nadie se haya atrevido a escribir en favor del hombre expuesto a los falsos principios y a la atrocidad de los tribunales. En Inglaterra no han escrito, pero lo ponen en práctica. Nota elaborada por Brisson de Warville. Con esto se cierra la introducción y el prólogo del libro de los delitos y las penas de César Beccaria que estamos leyendo hoy.